puede. Programado. Bien, la otra semana ya es semana de parciales. Tenemos el parcial programado para el día lunes a las 6:30. El parcial de la otra semana va a ser teórico-práctico. Va a haber una parte teórica y una parte práctica. Para que más o menos entiendan, van a venir información de estos archivos que yo les voy a subir a la plataforma para que los puedan empezar a leer. Y hay un laboratorio pendiente que tenemos todavía, tenemos un laboratorio para este periodo. Hace falta hacer un laboratorio más. Ese laboratorio se supone que lo vamos a hacer ahora en el centro de cómputo, pero lo que vamos a hacer es que el laboratorio les va a quedar para que ustedes lo desarrollen desde su casa. ¿Okay? Ya al final, cuando terminemos la clase del día de ahora, les voy a mostrar el contenido del laboratorio y las indicaciones de lo que tienen que hacer. Van a tener hasta el día de mañana para poderlo desarrollar. Desde hoy empecemos, hasta hoy, hasta las 8 de la noche, y lo terminemos hasta mañana a la medianoche, para que lo puedan entregar. Ok, ya les voy a dar de mañana. Lo voy a habilitar ahora cuando nos vayamos. Cuando ya terminemos la clase, les voy a habilitar el laboratorio para que lo empiecen a ver. Y la otra semana, bueno, el examen de la otra semana sí va a ser examen presencial. Lo tenemos a las 6:30 y, como les mencionaba, va a ser teórico. Una parte teórica y la otra parte que va a ser práctica. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de ahora? El día de ahora vamos a empezar a trabajar con la clase que se llama Swing, una clase especial de Java para el diseño de aplicaciones en modo gráfico. Creo que hemos estado trabajando en clases anteriores sobre el diseño de aplicaciones que tienen su entorno gráfico, que tienen su ambiente gráfico. Si se recuerdan, pues en NetBeans nos da una herramienta para que ustedes puedan empezar a dibujar más o menos cómo les va a quedar la aplicación. Pero yo les había mencionado que en el caso de Java nosotros podemos crear todos nuestros ambientes gráficos desde código. Entonces tenemos que conocer cómo funciona la clase Swing, que es lo que vamos a ver en el día de ahora. Para más o menos entrar en contexto, las aplicaciones, cuando se empezó a crear el proceso de diseño de aplicaciones en general para computadoras, eran aplicaciones en modo texto. Eran aplicaciones donde les aparecía un menú y en el menú les decía seleccione la opción 1 para, por ejemplo, agregar un cliente. Cuando entraban a la opción 1 les aparecía el formulario. Todo era en base a instrucciones que ustedes tenían que habilitar a través del teclado. Pero no existían botones gráficos donde yo pudiera hacer un clic o formularios donde nosotros pudiéramos interactuar de manera práctica con la aplicación. Todo era en base a modo texto. Cuando se empezaron a popularizar los sistemas operativos con entornos gráficos y empezó a ser popular también el uso del mouse, entonces surgieron nuevas necesidades para el diseño de aplicaciones. Por ahí, por los años 90 más o menos, que se empezaron a popularizar esos sistemas operativos. Uno de ellos fue Windows, uno de los que empezaron a popularizarse. También esta fue una idea que le robaron a Apple. Apple empezó a crear sus primeras Mac con entornos gráficos y de ahí le robaron la idea y crearon en este caso Windows, las versiones previas que se hicieron un poco populares. Pero en el año de 1995, más o menos, se lanzó el primer sistema operativo de la familia de Windows más populares, se lanzó Windows 95. En ese entonces, pues ya las aplicaciones cambiaron su manera de interactuar, porque ya eran bastante similares a lo que nosotros estamos acostumbrados actualmente. Ahora bien, ¿cuál era el problema que nos íbamos a encontrar con estas aplicaciones? Si yo quería diseñar siempre con Java y mantener la ideología de que Java es un lenguaje de programación multiplataforma y que yo voy a crear una aplicación en Java y me va a funcionar en cualquier sistema operativo, pues teníamos que buscar una forma en que también sucediera lo mismo para la parte del entorno gráfico. Y el problema que teníamos era que cada sistema operativo diseñaba un entorno gráfico como mejor les parece. De hecho, así funciona actualmente. Si se dan cuenta, por ejemplo,
En este caso las Mac, para cerrar una aplicación, la X la tienen en el lado izquierdo. Si ustedes buscan en su sistema operativo en Windows, la X se encuentra al lado derecho. En las distribuciones de Linux, dependiendo de los diferentes sabores que tengan de Linux, puede hacer que la X se encuentre en cualquiera de los extremos. Y el diseño de las pantallas también puede cambiar dependiendo de la versión de la aplicación que vayamos a utilizar. Entonces, realmente, dependiendo de cada plataforma con la cual nosotros trabajemos, el entorno, la manera en cómo se dibujan los componentes puede variar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos, cuál era el problema con el que se encontraron en aquel entonces? Que debería de existir alguna forma en la cual nosotros siempre diseñemos nuestras aplicaciones en Java y que corran en cualquier sistema o cualquier plataforma en la cual nosotros hemos estado trabajando. Y por eso surgió en aquel entonces unas librerías que se le llamaban AWT. Esas librerías vienen de Astra Windows Tools. Básicamente estas librerías incorporaban todas las clases necesarias para que nosotros pudiéramos agregar esos elementos gráficos. ¿Qué es lo que sucedía? Que nosotros diseñábamos una ventana, o de hecho eso sucede ahora, diseñamos una ventana y quien se encarga de dibujarla dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando es la Virtual Java Machine. ¿Se recuerdan que la Virtual Java Machine es el secreto del por qué Java es una plataforma? Entonces lo que sucedía es de que nosotros podíamos dibujar una ventana cualquiera con los diferentes elementos gráficos y al final de cuentas quien se encarga de dibujarla de acuerdo al sistema operativo es en ese caso la Virtual Java Machine. Ella tiene incorporadas las librerías nativas que se encargan de hacer ese proceso de dibujarla sobre la pantalla. Eso era originalmente la primera librería, que era la AWT, solo que esa AWT tenía algunos problemas importantes. Primero tenía problemas de compatibilidad con varios sistemas operativos. En aquel entonces, imagínense, tratar de estandarizar las mismas ventanas en los diferentes sistemas operativos era un poco complicado. Y además de eso, a AWT le faltaban algunos componentes avanzados, como creación de árboles, tablas y otros elementos gráficos que utilizamos normalmente en las aplicaciones. Y consumía excesivos recursos del sistema, o sea, consumía demasiados elementos del sistema. Por eso es de que después de la AWT surgió la clase Swing. La clase Swing lo que hizo es venir a solucionar esos problemas de compatibilidad que tenía AWT, que en alguna medida me permite también crear entornos gráficos, pero mucho más dinámicos. ¿Okay? Y digamos que son estándares para la mayoría de los sistemas operativos. En esa medida se crearon diferentes componentes. Por aquí hay un gráfico donde muestra los diferentes componentes con los cuales podemos trabajar. La clase Swing siempre se hereda de la clase AWT y sin embargo a partir de aquí nosotros podemos crear, por ejemplo, objetos como combo box, label, listas, podemos crear barras de menú, paneles, menús, los pop-up que normalmente encontramos en las aplicaciones, los scroll bar, las tablas, los tree, todos esos elementos se heredan principalmente de esta clase. Entonces la clase principal es la clase Swing y a partir de la clase Swing se diseñaron todos los elementos gráficos que yo les acabo de mencionar. De esa forma, este árbol representa todos los elementos que nosotros podemos utilizar dentro de una aplicación. Si voy a necesitar, por ejemplo, incorporar un cuadro de texto, por aquí está el PhotoTextField, que es una clase que me permite en ese caso dibujar esos cuadros de texto. Si necesito incorporar un password, por ejemplo, de la clase TextField, se deriva un password TextField que me permite en ese caso colocar también cuadros de texto que representan password. Y así sucesivamente existe todo este árbol con los cuales nosotros podemos trabajar. Nosotros vamos a aprender ahorita a utilizar primero los más importantes y ya cuando estemos diseñando, como Nerdy nos permite trabajar en modo gráfico, vamos a aprender a utilizar el resto. Básicamente dentro de las aplicaciones hay un elemento importante que debemos de considerar. Cada uno de los elementos gráficos con los cuales nosotros trabajamos están incorporados por esos tres elementos, por el modelo, la vista y el controlador. No importa lo que nosotros vayamos a trabajar, generalmente cada componente gráfico contiene esos tres datos.
El modelo para nosotros representa dentro de un elemento gráfico, representa los datos, se refiere a los datos que utiliza el objeto. ¿Se acuerdan cuando dibujamos la tabla? Entonces la tabla, los datos que nosotros dibujamos en la tabla están almacenados en un modelo, generalmente es un vector. Un vector es el que almacena esos elementos. Luego la vista es lo que nosotros realmente vemos en pantalla, o lo que realmente se dibuja. Y el controlador es el que se encarga de enlazar, en ese caso, el que define el comportamiento que va a tener el objeto. Entonces, cada objeto, en el caso, por ejemplo, la tabla tiene un controlador, tiene una vista y tiene un modelo. Tiene esos tres elementos que lo hacen funcionar. Lo vamos a ir viendo cada uno cuando ya estemos trabajando con la aplicación. Otro concepto importante que debemos de aprender a definir dentro de la clase Swim son los contenedores. ¿Qué es un contenedor? ¿O qué ideas se les hace en la vida real un contenedor? En la vida real, ¿qué es un contenedor? Ajá. Un almacenamiento, un cubo de hierro, por ejemplo, un cuadrado donde adentro le colocamos un montón de objetos. Como su mismo nombre lo dice, un elemento que permite alojar varios objetos. Eso mismo es un contenedor. Los contenedores, imagínense ahora en los entornos gráficos, una ventana cualquiera, por ejemplo esta ventana que tenemos acá, la ventana como tal es un contenedor y dentro de la ventana tenemos botones, tenemos barras de menú, tenemos barras de desplazamiento, cuadros de texto. Entonces el contenedor internamente lo que almacena son un grupo de elementos gráficos. Los contenedores como tal no son visibles, o sea, yo visiblemente no puedo ver el contenedor, sino que lo que veo es su contenido, lo que realmente estamos almacenando dentro de ese contenedor. Y entre los más comunes o los más utilizados están el JWindow, ya lo vamos a ver más adelante, que el JWindow crea un marco de ventana típico e independiente, o sea, una ventana como tal es un contenedor. Está el JFrame, que es otro contenedor adicional que vamos a utilizar muchísimo. El JFrame, este es un objeto que se deriva de la clase de frame, que a su vez deriva de todos los objetos Windows, y este crea una configuración de una ventana normal. Y así hay varios tipos de contenedores, el JDialog, que podemos encontrar. Que esos son los elementos principales. O sea, cuando yo estoy creando una aplicación, normalmente esa aplicación puede estar compuesta por diferentes contenedores. Ahora, llegamos a la parte de los eventos. Cuando ustedes trabajan con una aplicación en Windows, normalmente esa aplicación actúa por eventos. Entonces, ustedes tienen una ventana y la ventana la pueden minimizar, ese es un evento, la pueden maximizar, ese es otro evento, la pueden cerrar, ese es otro evento, pueden hacer clic en un botón, ese también es un evento. Cuando ustedes escriben en un cuadro de texto, eso también dispara un evento. Dice que en términos generales, ya definido el concepto dentro de un evento, en Java un evento es un objeto que es lanzado por otro objeto y enviado a otro objeto llamado escuchador. ¿Okay? Esa es internamente la definición. Cada vez que nosotros vayamos a habilitar, cuando hacemos un clic, realmente lo que hacemos en el clic es lanzar un objeto. Ese es el evento es el evento clic y lanzamos un objeto. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo, cada vez que presiono una tecla, eso lanza un objeto. El objeto, lógicamente, es el mismo evento de la pulsación de la tecla. Y así sucesivamente vamos a tener diversos elementos dentro de la aplicación. Y ahí vamos a definir algunos de los componentes con los cuales vamos a trabajar: el objeto fuente, el objeto escuchador o el listener y el objeto de evento. Ya lo vamos a entender más adelante, esa es nada más la teoría para que ustedes la puedan leer y entender cómo funcionan los eventos, pero la idea de todo esto es entenderlo en la práctica, cómo funcionan o cómo se disparan. Aquí de hecho hay algunos ejemplos para que vayan entendiendo cómo se comportan esos eventos. Ahora, la idea de todo esto es que pues aprendamos a manipular, en este caso, los elementos. Entonces vamos a trabajar en NetBeans. Vamos a crearnos un nuevo proyecto.
Y a ese nuevo proyecto le vamos a poner clase 9. Le vamos a poner clase 9, guión 2025. Bien, solamente para que tengan una idea, el código que nos vamos a crear ahorita es el que ustedes van a utilizar como modelo para el examen que está en la plataforma. ¿Okay? Ese lo van a utilizar como ejemplo, así que en la medida de lo posible tienen que tratar que ese les funcione para que les pueda funcionar el examen. ¿Okay? Bien, vamos a crearnos el clase 9-2025. Vamos a empezar a trabajar aquí, déjenlos vacíos, no le vayan a poner el main class, o sea, lo vamos a dejar vacío, porque vamos a crearnos internamente un paquete para poder colocar nuestras aplicaciones. Entonces ahí le damos finalizar. Ya tenemos ya tenemos el proyecto. Adentro del proyecto le vamos a colocar que vamos a crear aquí dentro del donde dice Sort Package. Vamos a darle clic derecho, vamos a crearnos un paquete y al paquete le vamos a poner formularios. El paquete se va a llamar formularios. Voy a quitar todos los ejemplos que ya teníamos aquí para que nos deje espacio. Bien, ahora que ya tenemos formularios, dentro de formularios nos vamos a crear otra clase. Le dan clic derecho y le ponen Java Class. Y en Java Class vamos a crearnos ahora nuestro Hola Mundo, pero nuestro Hola Mundo utilizando entornos gráficos, en este caso utilizando la clase Swim. Entonces pónganle Hola Mundo. Y ahí tenemos un Hola Mundo. Bien, como vamos a crearnos un pequeño ejemplo, ¿okay? En esta clase vamos a crearnos un pequeño ejemplo. Entonces aquí le voy a colocar el método estático, el public static void main, para colocar código dentro de esa aplicación. Bien, ahora que ya tenemos el Hola Mundo, dentro del Hola Mundo nos vamos a crear nuestra primera ventana, ¿okay? Pero todo lo vamos a hacer en código. Si se recuerdan, la clase pasada donde estuvimos dibujando el formulario, pues yo ya les daba aquí en la parte, en esa parte lateral, ya les mostraba todos los objetos y lo que hacían ustedes era hacer clic y dibujarlos y pues especificar la posición donde ustedes querían que apareciera ese elemento. Pero cuando estamos trabajando con Java, probablemente si el diseño va a ser fijo, si lo vamos a diseñar y no va a cambiar, pues podríamos utilizar esos elementos que tenemos de manera fija. De hecho, es una herramienta muy buena para crear nuestras aplicaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el formulario va a ser dinámico? Si la cantidad de elementos que vayamos a dibujar depende mucho de lo que el código se vaya a ejecutar. Digamos que voy a necesitar cuadros de texto, pero los cuadros de texto van a depender del código mismo. El código mismo va a decir cuántos objetos debemos de agregar. Si ya no lo puedo hacer de manera fija, ya no lo puedo dibujar, sino que de manera dinámica tengo que ir creando. Entonces, por eso es que lo vamos a empezar a hacer acá ahora. El elemento más utilizado de las clases para crear ventanas, alguien podría pensar, pues lo que voy a hacer es utilizar, por aquí lo teníamos, utilizar este JWindow. Vean, aquí tenemos el JWindow, representa un panel de ventanas sin bordes ni elementos visibles, y abajo está el JFrame, que representa un objeto de ventana típica con bordes, botones de cerrar y etc. Si creamos un JWindow, básicamente nos vamos a crear un cuadro con bordes nada más, y no va a tener los elementos que nosotros normalmente encontramos en una ventana. Así que si yo quiero crear una ventana, el elemento que vamos a utilizar es el elemento frame, el JFrame. Entonces, a partir de eso, vamos ahora a crearnos el código.
Y acá en la parte esta le vamos a decir que vamos a crear un objeto de la clase que se llama JFrame y le voy a poner mi ventana. Esto va a ser igual a new JFrame y entre comillas, entre paréntesis y entre comillas, le vamos a colocar el título de la ventana. Le vamos a poner mi primer ventana. Como estamos utilizando la clase JFrame, tenemos que importarla. Entonces acá hay que darle al Enter e importarlo de la clase Swing. Vean que aquí ya les importó javax.swing.jframe. Eso significa de que ya está importado el elemento que vamos a utilizar. Entonces con eso ya tenemos un objeto que se llama, en ese caso, JFrame, y que básicamente es una ventana. Ese objeto que se llama mi ventana, le puedo colocar un método que se llama pack. Y ese método que se llama pack, lo que hace es que si yo tengo una ventanita con un montón de cuadros de texto, ajusta el tamaño de la ventana a los objetos que tiene. Digamos que hacen un autoajuste automático. Y después, si yo quiero ver esta ventana, le puedo poner mi ventana punto set visible y aquí le ponemos true. Y esas tres líneas que acabamos de digitar son suficientes para podernos crear una ventana. O sea, eso es todo lo que necesitamos para crearnos una ventana. Veamos si es cierto. Lo vamos a ejecutar. Le damos Run File. Y por lo menos en mi computadora la ventanita aparece así. Esa es la ventana. Eso que ustedes ven acá, si aparece un cuadrito chiquito en cualquier parte de la pantalla, eso es la ventana. Esa ventana yo la puedo redimensionar. Por lo menos estando acá, vean, puedo hacer más grande esa ventana. Pero originalmente aparece muy pequeña, aparece relativamente pequeña. Pero ya tengo mi primer ventana, si se dan cuenta, ya creamos el primer elemento gráfico, el primer dato que nosotros necesitamos, una ventanita. Ahora, si observan, vean lo que sucede con eso. Si yo cierro esta ventana, van a notar que aquí el código se va a seguir ejecutando. Porque la X justamente lo que hace es, digamos, quitar la parte gráfica, pero no le he dicho qué es lo que va a hacer dentro de la aplicación. Por eso es que en esta parte de acá todavía se sigue ejecutando. Para yo dejarlo de ejecutar, tengo que darle clic en el botoncito rojo y ahí ya se detiene. ¿Ok? Y ya se detiene. Bien, ahora que ya ejecutamos, en ese caso la parte de la aplicación, les decía que cuando lo ejecutan les aparece una ventanita en pequeño
les aparece la ventanita en pequeño. Esa ventanita está acá disponible, y si yo la cierro, el programa sigue en ejecución. Entonces, para detenerlo hay que darle clic al botoncito rojo y detiene la ejecución de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar para que ese evento que acabamos de crear o ese proceso que acabamos de crear se cierre automáticamente, pero le vamos a agregar un elemento adicional. Le vamos a dar clic acá y vamos a crearnos una etiqueta. A ese le vamos a poner etiqueta igual a new JLabel, y esa etiqueta le vamos a poner hola mundo. Esa, pues, si aparece en rojo es porque hay que importarla. Le damos al enter y asegúrense que en la parte de arriba diga javax.swing.jlabel. Eso significa que la ha importado. Ahora que ya tenemos hola mundo. Hola. ¿Cómo que va? Para importarlo, tienen que lo mismo, tienen que darle al enter en la parte roja y tienen que asegurarse que sea JavaX Swing JLabel el que vayan a importar. Ahora que ya tenemos la etiqueta, ahora le vamos a colocar mi ventana punto. Yo les decía que la ventana era un contenedor. Entonces, para obtener el contenedor principal vamos a utilizar un método que se llama getContentPanel. Ese lo que hace es obtener el contenedor principal, y a este le vamos a utilizar el método add y vamos a agregar en ese caso la etiqueta. Entonces, si se dan cuenta, arriba creamos la etiqueta. La etiqueta, si la dejamos así como está, pues no hace nada, y en la parte de abajo ya la agregamos. Ya aparece aquí la etiqueta como parte del formulario. Entonces, ahora el formulario, además del cuadrado que normalmente vimos al inicio, ahora adicionalmente también tiene esa etiqueta. Ahora que ya tiene la etiqueta, si lo vuelvo a ejecutar, van a notar que ahora les va a aparecer una ventanita. Vean, así ahora aparece la ventanita y ahora dice hola mundo. ¿Okay? Ya aparece el hola mundo. Significa de que la etiqueta ya fue agregada. Para detenerlo siempre hay que darle clic en el botoncito rojo y se detiene. Ahora, esa etiqueta está probablemente muy pequeña. La vamos a hacer un poquito más, le vamos a poner más texto. Le voy a poner a ese hola mundo, le voy a agregar acá Universidad Católica de El Salvador. Vamos a poner eso en 2 líneas para que se vea mejor. Así. Además de hola mundo, le vamos a poner Universidad Católica de El Salvador. Y ahora sí, con ese texto que le acabamos de agregar, la etiqueta ya se fue a la ventana, ya se va a ver más grandecita, ya va a tener más información. Básicamente lo que hemos hecho es simplemente crear una ventana y a partir de esa ventana agregarle una viñeta o una etiqueta como tal, que es la etiqueta que estamos viendo actualmente. Entonces, si yo quiero agregar un cuadro de texto, hago lo mismo, creo el objeto del cuadro de texto y posteriormente lo agrego a la ventana. Esta línea que ustedes tienen acá es la línea que se encarga de agregarlo a la ventana. Si yo lo ejecuto, ahora la ventana ya se va a ver un poco mejor o más grande. Vean, dice hola mundo, Universidad Católica de El Salvador, que es justamente lo que acabamos de hacer. Ahora le vamos a configurar a esa ventana porque si se dan cuenta muestra en la parte superior el botoncito de la X, pero no funciona, no hace absolutamente nada. Entonces después de colocar la etiqueta en esta parte de acá, le voy a poner mi ventana punto
Y para agregarle, en ese caso, un evento, este tiene un método que se llama add window listener. En otras palabras, vamos a agregar eventos o vamos a agregar los objetos que me permitan escuchar las cosas que se hacen sobre la ventana. Ahora, yo les decía, cuando nosotros agregamos un evento, normalmente lo que hacemos es lanzar un objeto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es justamente lanzar un objeto. O sea, ahí dentro del paréntesis me está diciendo de que lance un objeto de tipo Window Listener. Ese Window Listener es el encargado de escuchar los eventos que vayamos a generar, como el evento minimizar, el cerrar, el maximizar o todo lo que nosotros queramos. Y desde ahí podemos hacer que interactúe. Para que agregar el evento, vamos a colocar un objeto adentro. Le vamos a poner un objeto que se llama java.awt.event. Y hay un window adapter. Ese window adapter, voy a cerrar paréntesis y me va a quedar así. Vean, lo voy a poner en la otra línea. Me va a quedar así. Aquí arriba le puse java.awt.event.window.adapter, paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves antes del paréntesis. ¿Okay? Ese va a ser en ese caso el adaptador o el objeto que vamos a lanzar para que se genere en ese caso el evento. Dentro de esas llaves que acabamos de generar, ahí puedo colocar, pues, puedo agregar los eventos que necesito escuchar de la ventana. O sea, qué cosa necesito que la ventana haga para que se pueda disparar. Entonces, por ejemplo, yo necesito escuchar el evento que permite cerrar una ventana. Entonces, aquí abajo puedo poner un public void y el evento se llama window closing, que sería en ese caso cerrar una ventana. Este tiene como parámetro un window event, que es un objeto, y le voy a poner al objeto E. Ese es el parámetro que esperaba. Ese window event tenemos que importarlo. Ahí le dan al enter y lo importan. Vean que lo escrito en mayúsculas y minúsculas está igual, porque si no, pues le va a dar error. Bien, ese es el evento que voy a programar. Ahora, ¿cuál es el comando para cerrar una aplicación? ¿Cuál es la instrucción que usamos en la clase anterior para cerrar una aplicación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le pusimos system punto y este tiene un método que se llama exit y adentro le colocábamos 0 y eso generaba la salida de una aplicación? Entonces, básicamente, con este código que acabamos de crear, con este ejemplo que acabamos de hacer acá, le estamos diciendo que a la ventana que definimos arriba, le voy a agregar un escuchador o le voy a agregar un evento, traducido de otra manera. Ese evento va a ser va a lanzar ese objeto que hemos colocado acá y dentro de ese objeto configuramos los eventos. Ya acá he configurado el window closing, que sería cuando la ventana se cierra. Pero puedo configurar más eventos, o sea, ahí puedo configurar cuando se minimiza, cuando se maximiza, etcétera, etcétera. Pero yo le he dicho, cuando la ventana se cierre, cuando le demos clic en este caso al botón de la X, entonces que cierre el programa, que se salga. Vamos a probar si funciona. Le damos clic derecho y le damos Run File y van a notar que ahora aquí aparece la ventanita y si ahora le hago clic a la X, ya se cierra la aplicación. ¿Okay? Ya se cierra automáticamente la aplicación y eso lo hace solamente el código que acabamos de generar, que es justamente el evento que acabamos de disparar. Ese es el ejemplo más básico que si lo queremos ver así para crear una ventana. Vamos a ir haciendo más ejemplos, pero esta es la idea principal, crearnos una ventana como esta. Bien, ahora, ya que tenemos creada la ventana,
Ahora hablemos de diferentes tipos de contenedores. Cuando hablamos de contenedores, yo ya les he dicho en ese caso, diferentes tipos de layout sobre contenedores. Cuando hablamos de layout dentro de los contenedores, esos layouts son la manera en cómo automáticamente se acomodan los elementos dentro de la aplicación. Por ejemplo, ¿ya han escuchado el concepto de responsive alguna vez? Una aplicación de tipo responsiva. ¿Nunca lo han escuchado? Cuando nosotros creamos una aplicación de tipo responsive, es aquella aplicación que no importa el dispositivo o el tamaño de la pantalla donde nosotros veamos la aplicación, los elementos se mueven o se adecúan de acuerdo al tamaño de la pantalla. Automáticamente se ajustan al tamaño de la pantalla. Ese es el concepto de crear elementos de tipo responsive. En ese caso, los layouts que nosotros creamos acá hacen esa tarea. Que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos más grande o hacemos más pequeño una pantalla, automáticamente los elementos se puedan ajustar. Si se dieron cuenta, si ejecuto mi aplicación en esa parte de acá y hago más grande la ventana, vean que el hola mundo se va centrando de manera automática, pero porque el layout que tiene, en este caso la ventana, ya está predefinido para que haga ese proceso, para que se vaya desplazando automáticamente dentro de la pantalla. Existen varios tipos de layouts, pero pues nosotros vamos a ver acá los tres layouts más comunes. Vamos a hablar acerca del layout. Hay tres tipos de layout. Está el flow layout, está el border layout y está el grid layout. El grid layout. Esos son los tres más comunes que vamos a utilizar. Cada uno de ellos se encarga de acomodar los elementos de manera predeterminada. Por ejemplo, el flow layout acomoda los elementos de izquierda a derecha. El border layout crea dentro de la pantalla 5 cuadrantes con los cuales acomoda los elementos en cada cuadrante y vamos a ver cómo funciona. Y el grid acomoda los datos en formato de filas y columnas. Entonces, dependiendo del diseño que me vayan a proporcionar, así debo de elegir el layout que vaya a utilizar. Lo vamos a ir viendo uno por uno para entender cómo funciona. De hecho, la idea al final es que los podamos combinar todo, pero vamos a empezar a ver uno por uno. Vamos a empezar con el flow layout. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el flow layout. Para esto nos vamos a crear una nueva clase. En formularios le dan clic derecho, una nueva clase, y a esa nueva clase le vamos a poner mi flow layout. Así se va a llamar mi flow layout. Mi flow layout. Y para este proceso vamos a crearnos dos propiedades privadas. Una se va a llamar mi label font impar y otra se va a llamar mi label font par. Como este font es también una librería de la WT, tenemos que darle al enter e importarla. Vean, al enter, al importarla les aparece java.wt.font. Esas dos propiedades, cada una de ellas, pues lógicamente, como su nombre lo dice, lo que hace es controlar tipos de letras. ¿Okay? Vamos a controlar los tipos de letra. Entonces, ahora que ya tenemos mi flow layout, ahora nos vamos a crear en esa parte de abajo. En esta parte de abajo nos vamos a crear el método constructor. Entonces voy a crear un public mi flow layout y ahí definimos el método constructor. Mi flow layout y ahí definimos el método constructor. Bien.
La forma que les di hace un momento para decirle a una ventana que se cierre es un poquito más complicada. En este caso, a esta ventana o a este elemento que vamos a crear acá, le vamos a decir que se cierre de una manera muchísimo más fácil. Pero vean, quiero que observen algo. Hace rato, en el ejemplo anterior, para yo poderme crear una ventana, me creé en ese caso un objeto de la clase JFrame. Sin embargo, aquí yo podría hacer esto. Le podría poner acá extends y le podría poner JFrame. ¿Qué estoy haciendo con ese proceso? Estamos creando una clase que hereda del JFrame. Eso significa que ahora yo puedo crear mi propia clase y cambiar algunos comportamientos predeterminados que tiene la clase frame. Ya no estoy creando un objeto, ahora estoy aplicando el concepto de herencia. Estoy creando mi propio flow layout, pero que depende de la clase JFrame. Ahora, todas las características que tiene la clase JFrame se heredan automáticamente a mi flow layout. Les decía, anteriormente les enseñé una manera de cerrar una ventana. La manera más fácil, si solamente lo que queremos hacer es cerrarlo, porque en el caso anterior yo les mostré código en un evento, pero si yo quiero, por ejemplo, no solamente cerrarlo, sino que antes de cerrarlo, verificar una conexión a la base de datos, preguntarle al usuario si está seguro que quiere cerrar la ventana, entonces lo hago como lo hicimos hace rato. Pero si solo quiero cerrar una ventana, o sea, yo quiero que se cierre la aplicación por completo, puedo hacerlo de esta manera. Le puedo poner this punto, y ahí le ponemos un set default close operation, y en ese set default close operation, ahí le estamos diciendo cuál sería, en ese caso, el proceso predeterminado para cerrar la aplicación. Entonces aquí le ponemos exit-on close. Así, exit-on close. O sea, ahí le estoy diciendo, cuando le damos clic a la X, cierre la ventana y termine la aplicación. Eso es lo único que hace esa parte. Ahora, aquí arriba definimos dos propiedades. ¿Se acuerdan que en el método constructor, cuando estamos creando una clase, colocamos código que me permita definir el comportamiento de algunos elementos de la clase? Yo he creado dos propiedades en la parte superior. Entonces esas propiedades vamos a definirlas aquí abajo. Entonces le voy a poner mi label font impar va a ser igual a new font. Vamos a crear un objeto de la clase font y aquí le vamos a decir que el tipo de letra va a ser Arial y que le vamos a agregar que tenga negrita y le vamos a decir que el tamaño sea de 30. Vean que así de fácil se pone el tipo de letra. Solamente le creo un objeto a partir de la clase font y entre comillas le coloco un tipo de letra que tenga la computadora. Eso sí es obligatorio, que la máquina debe tener ese tipo de letra. Le creo un tipo de letra que se llame Arial. Le indico que el tipo de letra va a ser, en ese caso, negrita y además de eso le especificamos el tamaño. Eso va a ser para las etiquetas impares. Para las etiquetas pares vamos a crear un nuevo font y el tipo de letra le vamos a poner Courier. A este le vamos a poner un font.italic y le vamos a poner un tamaño de 27. Vamos a poner un tamaño de 27. Ahí puedo ir cambiándolos. Bueno, con esa le podemos agregar color, le podemos agregar varias cosas, pero en este caso, por ejemplo, solamente le vamos a poner el tipo de letra, el estilo y el tamaño. Ahora que ya definimos nuestros elementos dentro de las propiedades dentro de esta aplicación, vamos a decirle que esta ventana vamos a configurar el contenedor principal, que es el set content panel, el contenedor que almacena los objetos que nosotros le vamos a agregar.
Y a este le vamos a poner un set layout, y en el layout le vamos a poner un new flow layout. New flow layout, y así lo dejamos. Esto hay que importarlo, le damos al enter y lo importamos y ya quedaría así. Con eso le estoy diciendo ahora, en esa línea le estoy diciendo que los elementos que agreguemos a la ventana, cada uno de los elementos que agreguemos, se van a ordenar por este layout. O sea, esa es la regla que va a seguir para ordenar los elementos. Así deberían de aparecer. Perdón, ahora que ya tenemos especificado el orden de los elementos, le vamos a poner de un solo a la ventana un tamaño. Le voy a poner un this.setSize, y aquí le puedo colocar que la ventana va a ser de 300 por 300. Anteriormente utilizamos el método pack para que se ajustara automáticamente. Ahora le estoy diciendo cuánto va a ser el tamaño de la ventana. Todo esto se va a ejecutar en el método constructor. Cuando yo construya un objeto a partir de esa clase, se va a ejecutar todo lo que acabamos de mencionar. ¿Okay? Ahora, a esta clase le voy a agregar dos métodos. Le voy a poner un public void y le voy a poner agregar label impar. Y vamos a traernos una variable que se va a llamar título. Este es un método como lo hemos aprendido en clases anteriores. Como lo hemos visto en clases anteriores, es un método de la clase. O sea, cada objeto que creemos a partir de esa clase va a tener un método que se llama agregar label impar. Y aquí nos creamos una etiqueta. Le ponemos JLabel igual a mi label igual a new JLabel, y aquí le vamos a colocar el título. Como no sabemos el título que va a tener, entonces le colocamos el título de lo que trae en ese caso el método. A ese label, a mi label, este tiene un método que se llama setFont. Le voy a agregar mi label impar. Entonces, ya ahora a la etiqueta que hayamos creado, por ejemplo, si envío un hola mundo a esta etiqueta, va a crear esa etiqueta con la palabra hola mundo y le va a asignar las propiedades de letra que le hemos puesto a mi label impar, que sería Arial, negrita y tamaño 30. ¿Okay? Ya se lo va a asignar. Entonces, esas etiquetas van a ser de ese tamaño. Le vamos a poner un borde. Entonces, le voy a poner mi label. Punto, tiene un método que se llama setBorder. En ese setBorder le vamos a especificar cómo va a hacer o cómo va a construir la orilla de la etiqueta. Para construir la orilla de la etiqueta utilizamos un objeto que se llama border factory. Punto, este hay que importarlo, este border factory. Este tiene un método que se llama create line border, y acá le vamos a decir que el objeto que vamos a crear va a ser de color rojo, o la línea va a ser de color rojo de tamaño 5, y este color también hay que importarlo. Entonces, a la etiqueta adicional a lo que ya le colocamos, que sería el tipo de letra, ahora le vamos a agregar el borde. Es un border factory. Ese border factory, esas orillas van a ser de color rojo y van a tener un tamaño de 5. Eso es lo que va a contener. Ahora, este elemento que acabamos de agregar, se lo vamos a agregar al contenedor principal. Entonces, le ponemos getContent pane punto
add, y ahí agregamos mi label. Ahí agregamos mi label. Y con eso ya tenemos ese método. Ese método lo único que hace es agregar, en ese caso, la etiqueta. La etiqueta va a tener el título que le vayamos a enviar, va a contener el tipo de letra Arial de tamaño, el font bold, tamaño 30. Eso es lo que va a contener. Y adicional a eso, la etiqueta va a tener un borde de tamaño de color rojo, tamaño 5, y va a tener en ese caso el contenedor principal. Le vamos a agregar la etiqueta. Eso es lo único que va a contener esa parte de la aplicación. Simple y sencillamente la creación de una etiqueta con esas características. Pero esa es la etiqueta impar. Ahora tenemos que agregar otro método. Entonces le ponemos un public void agregar label par. Este va a tener también un string título y adentro vamos a colocar el código. Vamos a agregar ahora el otro método, que es el que se va a encargar de agregar las etiquetas pares. ¿Okay? Las etiquetas pares con las cuales vamos a trabajar. Para no complicarnos, copiemos y peguemos este código. Solamente seleccionamos arriba, esa parte de arriba, ese bloque de código, ese lo copiamos y lo pegamos abajo. Y la diferencia va a ser que aquí en el set font le vamos a poner que asigne el font par. En el mi label set border le vamos a decir que el borde sea azul. Entonces le voy a poner blue. Y el tamaño sea 3. Y de ahí lo demás queda igual. Solo le cambian aquí el font, debería de ser par. Y aquí el borde debería de ser azul y 3. De ahí es igual a lo que teníamos arriba. Y listo, ya con eso tenemos definido una clase. Si observamos y analizamos la clase, ¿qué es lo que hace la clase? Básicamente la clase lo que hace es, en el método constructor define estos elementos y tiene dos métodos, agregar label impar y agregar label par con esas características. Es lo único que hace. Ahora, si lo dejo así como está y le intento ejecutar, no funciona. Esa clase no funciona por sí sola. ¿Qué necesito para que la clase funcione? Debo de crear un objeto a partir de esa clase. Entonces le vamos a agregar aquí abajo el public static void. Entonces le ponemos public static void main en la parte de abajo y ahí nos vamos a crear, en ese caso, el código para hacerla funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto de mi flow layout. Va a ser igual a mi, vamos a crear un objeto que se va a llamar mi ventana, igual a new mi flow layout. ¿De dónde sale ese mi flow layout? Es la clase que tenemos en la parte de arriba. Y es layout. Así va. Como estamos creando un objeto de la misma clase, entonces le pongo, voy a crear un objeto que se llama ventana y que se herede, o en ese caso se cree con el nombre de mi ventana. Ese es el objeto. Ahora, en ese momento que acabamos de hacer ese proceso, ya se ejecutó el método constructor. En esta línea ejecutó el método constructor. Por lo tanto, ya creó todos los elementos que teníamos en la parte de arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A mi ventana le voy a ejecutar el método que se llama agregar label impar. Y entre comillas le voy a poner 1. Y abajo le voy a poner mi ventana punto agregar label par
y entre comillas le voy a poner 2. Estos son los métodos que ya tienen, los métodos que definimos en la parte de arriba. Tiene uno que sería label impar y otro que sería label par. Y si se dan cuenta, le estoy enviando la palabra 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a crear aquí una etiqueta con el valor de 2, en este caso en el par, le va a poner el tipo de letra que mencionamos y le va a colocar borde de color azul tamaño 3. Se lo agregamos a la etiqueta. Ahora, esto lo vamos a repetir varias veces, así que lo voy a copiar y pegar. Vean, selecciono, copiamos, pegamos y ahora aquí le voy a poner 3, aquí sería 4, lo pegamos, aquí sería 5, 6, lo pegamos, aquí sería 7, aquí sería 8, lo pegamos, aquí sería 9 y aquí abajo sería 10. Solo copiar y pegar. Y ahora, para que la ventana ya se vea en pantalla, solo al final le ponemos mi ventana.setVisible y ahí le ponemos true. Entonces ahí hace visible la ventana. Ahí hace visible la ventana. Y abajo le ponemos el mi ventana.setVisible true y ahí hace visible la ventana. Si ahora lo ejecutamos, como ya tiene un método main, ya la clase es ejecutable. Ya la clase es ejecutable y el resultado es este. ¿Vean? ¿Por qué aparece así? Porque ya le dimos una dimensión. Le dijimos que fuese de 300 por 300. Pero lo que quiero que vean es cómo funciona el flow layout. Vean los números. ¿Qué pasa con los números si yo estiro la ventana? Si yo cambio la dimensión de la ventana, vean cómo se acomodan. Se acomodan de izquierda a derecha. Y si la hago más pequeña, ahí se van acomodando hacia abajo. Entonces, ¿qué hace el flow layout? Ese flow layout que acabamos de definir va acomodando los elementos de izquierda a derecha. Esos elementos que hemos colocado acá los ha ido acomodando de izquierda a derecha. Cuando ya llega al final, si ya no caben, entonces los pasa a la otra línea. Por eso es de que aquí me va generando nuevas líneas, pero los va acomodando de manera automática. Vean, llega al final y luego hacia abajo y ahí los acomoda. Ese es el flow layout, que es justamente lo que colocamos en el método constructor. En el método constructor le definimos cómo queríamos que se acomodaran esos elementos. Dígame. ¿Perdón? Cuando ya tenemos eso, lo ejecuta. La clic derecha y ejecutar. Vean qué pasa si quito esto. Voy a comentariar esa línea, que es donde definimos el flow layout. Solo lo voy a comentariar y ahora lo voy a ejecutar. Y vean lo que aparece acá. Solamente aparece el 10. ¿Qué es lo que sucedió? Que los elementos se fueron acomodando uno encima de otro. Uno encima de otro. Por eso es que el último que vemos es el 10. Pero, ¿quién hace que los elementos se acomoden uno a la par de otro? Es este flow layout. O sea, el flow layout es el que hace que se acomode. Díganme. ¿En el dónde? Vean, si yo le pongo ahora otra vez, ya tiene el block layout, si lo ejecuto, vuelven a aparecer ordenados. Entonces, ese es el flow layout. Cada vez que yo quiera acomodar los elementos uno a la par de otro, el que tengo que utilizar es el flow layout. ¿Ok?
El que vamos a utilizar es el flow layout. Bien, ¿preguntas? Ese es el primer layout. Ya vimos que crea un montón de etiquetas, las etiquetas que colocamos arriba, y las etiquetas las acomodamos de izquierda a derecha. ¿Okay? De izquierda a derecha se fueron acomodando y cuando llegaba al final automáticamente se movían hacia abajo. Ahora, ese es el primer layout que habíamos visto anteriormente, la manera en cómo se acomodan los elementos, que era este flow layout. Vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a ver ahora cómo funciona primero el grid layout. Antes de ver cómo funciona el border layout, vamos a ver cómo funciona el grid layout. El grid layout básicamente se refiere a una cuadrícula. Entonces vamos a ver cómo acomodar elementos en una cuadrícula. Entonces para eso nos vamos a crear de nuevo otra clase. Le vamos a dar new, le ponemos Java class y a este le vamos a poner mi grid layouts. Esa va a ser la otra clase. Para este grid layout vamos a simular el teclado de un teléfono. ¿Okay? Vamos a crearnos el teclado de un teléfono. Les voy a mostrar más o menos para que tengan una idea, porque aquí no tengo un teclado de un teléfono, pero les voy a mostrar acá, por como ejemplo la calculadora. Esta es la calculadora. Imaginémonos que el teclado del teléfono es solamente estos números que tenemos acá y estos valores que tenemos en la parte inferior. Imagínense que nos dan el diseño. Yo le voy a colocar aquí la calculadora, porque imaginemos que este es el teclado que tenemos del teléfono. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos ese diseño. Cuando nosotros veamos elementos organizados en filas y columnas, así como están estos, filas y columnas, de inmediato se nos tiene que venir a la mente que el que voy a utilizar es un grid layout. El elemento que vamos a utilizar es un grid layout. Entonces, vayámonos a esta parte de acá y empecemos a trabajar. Y lo vamos a hacer de otra manera. Dentro de esa clase me voy a crear un JFriend. Se va a llamar MiFriend. Este tenemos que importarlo. Voy a crearme los paneles. Vean, voy a poner la calculadora por acá. La calculadora, o en este caso el teléfono, si fuese el caso, tiene dos paneles. El panel donde aparecen los números y el panel donde están los botoncitos. ¿Okay? Tiene dos paneles. Entonces voy a crear un panel donde vamos a colocar los números, donde los voy a organizar de una forma, y voy a colocar otro panel en la parte de abajo, donde voy a colocarlos de manera en formato de grid. Entonces son dos paneles. Este es un panel y este es otro panel. Lógicamente, cuando yo estoy diseñando, los tengo que imaginar, o sea, tengo que pensar, ese diseño lo tendría que crear de esa manera. Este es un panel y este es otro panel. Entonces, partiendo de esa idea, nos vamos a venir a la parte de abajo y nos vamos a crear un JPanel. Le vamos a poner un panel visor al primero y al otro le vamos a poner un MiPanel numérico. Y ese también lo tenemos que importar. Luego nos vamos a crear los botones. Los botones que tiene la calculadora son estos de acá. Son los números del 1 al 9. Y por acá aparece el asterisco y por aquí aparece el numeral y el 0. Entonces vamos a crearnos esos botones en ese orden. Entonces voy a crearme un objeto de tipo JButton y le voy a poner que importarlo y le voy a poner BT1 de botón 1. Eso lo voy a copiar, le voy a poner botón 2, botón 3,
botón 4, botón 5, botón 6, botón 7, botón 8, botón 9 y botón 0, porque no vamos a poner el 10 sino que el 0, y vamos a colocar el botón del asterisco, entonces le vamos a poner BT as, y vamos a poner el botón del hash. Hash. Entonces ahí tenemos todos los botones que vamos a agregar y el botoncito del hash. Y donde aparecen los números, que es básicamente el cuadrito del cual cada vez que presionamos un botón van apareciendo los números, lo vamos a colocar en un text area. Entonces voy a crear un J text area. Ese también tenemos que importarlo y le ponemos mi pantalla, que es donde vamos a digitar en este caso los números. Ese es donde vamos a digitar los números. Ahora, ya que tenemos definida la clase, vamos a crearnos el método constructor. Se lo voy a poner un public mi grid layouts y ahí vamos a crearnos el método constructor. Y ese método constructor lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los procesos con los cuales vamos a crear la aplicación, lo vamos a dividir en partes. Vean, lo vamos a dividir de esa manera. Voy a crear un método que me permita crear el visor, que es esta parte de acá, otro método que me permita crear el panel numérico y otro método que me permita dibujar toda la pantalla completa. Entonces voy a crear tres métodos en el constructor. Por lo tanto, aquí le voy a poner que mande llamar, le voy a poner this.crear panel visor. Ahorita me van a aparecer en rojo porque no existen, eso no es problema, ya los vamos a crear. Y luego abajo voy a crear un panel numérico. Y abajo nos vamos a crear un método que se va a llamar crear pantalla. Van a aparecer en rojo porque esos métodos aún no han sido creados dentro de la aplicación. Solamente lo hemos puesto como crear panel visor, crear panel numérico y crear pantalla. O sea que cuando yo vaya a crear un objeto a partir de mi grid layout, lo que va a suceder es que automáticamente va a crear un visor, un numérico y luego ejecutar el crear pantalla. Va a mandar a ejecutar esos tres métodos que acabamos de definir. ¿Okay? Va a ejecutar esos tres elementos. Lógicamente, pues como les digo, no los hemos creado, así que tenemos que crearlos en la parte inferior. Entonces, le ponemos un public void, le vamos a poner primero crear panel numérico, y vamos a definir el otro que sería un public void crear panel visor, y vamos a definir un public void crear pantalla. Vean, ya se quitó los rojos de arriba. Ya los rojos que teníamos arriba ya desapareció porque ya tenemos creados los tres elementos con los cuales vamos a trabajar.
Bien, lo primero que vamos a hacer es, como lo vamos a diseñar por partes, por pedacitos, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos el panel numérico. ¿Okay? Es el primer elemento que nos vamos a crear. En otras palabras, si fuese mi aplicación, voy a crear esta parte de acá, ese elemento que tenemos aquí pequeño. Ese es el panel numérico, es el primero que deberíamos de agregar. Y si se dieron cuenta, en la parte de arriba, para este yo definí una propiedad que se llama mi panel numérico, que es de tipo panel. Entonces lo que voy a hacer es crearme, en ese caso de ese panel, le voy a poner mi panel numérico, va a ser igual a new y creamos jpanel. Mi panel numérico, creamos ahora un new jpanel. Ese panel numérico, pues ese es un contenedor. Ese contenedor yo le tengo que decir cómo quiero que organice los elementos internos que va a almacenar ese contenedor. Cómo va a ser para organizar cada elemento que vayamos agregando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a poner mi panel numérico y le ponemos un punto set layout. Y acá le vamos a poner un new, como vamos a utilizar el grid, le vamos a poner grid layout. Ese grid layout lo que necesita es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Como solamente nos vamos a crear esta parte de acá, de aquí hacia abajo, ¿cuántas filas tiene? De aquí hacia abajo. 4. Entonces le vamos a poner 4. ¿Cuántas columnas? 3. Entonces vamos a decirle, voy a crearme un grid de 4 filas por 3 columnas. Y luego en la parte de acá le voy a decir el espacio que van a tener entre cada uno de los elementos. Este hay que importarlo. Estos dos últimos números van a ser el espacio entre cada elemento. El espacio en filas y el espacio en columnas. Es como la separación, si lo queremos ver de esa manera, en ese grid layout. Ahora nos vamos a crear los botones. Tenemos el BT1, va a ser igual y le ponemos new jbutton y entre comillas le vamos a colocar el texto que va a tener ese botón. Entonces yo le pongo jbutton 1. ¿Okay? Voy a crearme el botón 1, va a tener el texto 1. Esto lo copiamos y lo pegamos y ahora me creo el botón 2 y va a tener el texto 2. Ahora voy a crear el botón 3 y va a tener el texto 3. Vamos a crear el botón 4 que va a tener el texto 4. Vamos a crear el botón 5 que va a tener el texto 5 y así sucesivamente. Tendríamos el 7, que sería el botón 8, el botón 9 y nos faltaría el botón 0. Y nos faltaría el que era el asterisco, le pusimos AST. Le ponemos el asterisco. Y el otro era el hash. Y ahí le colocamos el numeral. Ahí básicamente lo que hacemos es crear los botones. ¿Okay? Creamos los botones
cada uno ya con las etiquetas. La etiqueta 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hasta tener en ese caso el signo de hash y el signo de asterisco sobre la parte de la aplicación. Entonces básicamente lo que hemos hecho es crear cada uno de esos botoncitos. Estos botones son los que acabamos de definir en esa parte. Ahora, esos botones o esos objetos que hemos creado ahí, como tal, solitos no hacen nada. O sea, esos botones solitos, yo lo puedo ejecutar la aplicación y si no los utilizamos en alguna parte, esos objetos no hacen absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora le tenemos que decir al panel numérico que tenemos en la parte superior que le voy a ir agregando cada uno de esos elementos. Pero fíjense en el orden que los vamos a agregar. Le voy a poner mi panel numérico y aquí le voy a poner el método que sería el método add y aquí agregamos el botón 1. Como en el teclado numérico, en el teclado aparece el 1 acá, en esa parte de acá, entonces le voy a poner que aparezca el 1, 2, 3, 4, 5 y los tengo que ir agregando en orden. Entonces ya le puse que agregara el botón 1. Esto solamente lo copiamos y lo pegamos y agregamos el botón 2, agregamos el botón 3, agregamos el botón 4, agregamos el botón 5, agregamos el botón 6, el botón 7, agregamos el botón 8 y el botón 9. Ahora, si agrego el botón 0, ahí tenemos hasta el 9. Si agrego el botón 0, el 0 va a quedar en esta esquina. ¿Y dónde lo necesito? Lo necesitamos al centro. Entonces, antes de agregar el 0, tengo que agregar, en ese caso, los elementos que tenemos en la parte de acá, que uno es el asterisco, después va a ir el botón 0 y después va a ir el botón hash. Aquí es botón 0 y luego el botón hash. Luego el botón hash. Entonces, en esa lógica, el panel numérico ahora va a tener cada uno de esos elementos que acabamos de especificar. Y eso es lo único que va a hacer el crear el panel numérico. Si se dan cuenta, lo único que hizo es crearnos los diferentes botones en el orden que deberían de aparecer, junto con el asterisco y el signo de numeral que debería de aparecer en la parte inferior. Con eso ya tenemos el panel de acá, este panel de aquí, este de la parte de abajo. Ahora necesitamos agregar el panel de arriba, que sería el panel visor. Entonces el panel visor, que es este que tenemos aquí abajo, que es este que vamos a definir, hemos creado en la parte de arriba un panel. Por aquí le pusimos a este, le pusimos panel visor. Entonces voy a crearme de ese mi panel visor. Va a ser igual a new j panel. Voy a crearme en ese caso el panel. A este panel le voy a poner mi panel visor. Le tengo que especificar un set layout. Le tengo que especificar un set layout. Solo que si revisamos, ya no necesito un grid. En el panel visor, aquí arriba, solo voy a poner un cuadro de texto, un text area. Entonces, el que más me conviene es el que vimos anteriormente. Entonces, le voy a poner un new flow layout.
Con eso creamos, ese hay que importarlo. Creamos un flow layout. Y ahora nos vamos a crear la pantalla. Entonces le voy a poner mi pantalla, que era un text area. Le voy a poner new j text area. Un j text area. Abrimos paréntesis y aquí le voy a poner que va a tener 5 filas por 12 columnas. Ese j text area en los paréntesis indica el tamaño que va a tener. Y a ese mi pantalla le voy a poner border. Entonces le voy a poner mi pantalla. Le voy a poner un set border. Creamos un border factory. Cada vez que vayamos a crear un border, tenemos que crear un objeto de tipo border factory. Este tenemos que importarlo. Y ese tiene un elemento que se llama create line border. Y aquí le vamos a colocar un color que sería dark gray y un tamaño de 1. Aquí está generando un error. Perdón. Aquí sería así. Y ahí para terminar solo le pongo mi pantalla punto add y agregamos, perdón, mi panel visor sería mi panel visor punto add y agregamos la pantalla que sería mi pantalla. Bien, ahí lo que hemos hecho nada más es crear el panel visor, que es este que tenemos en la parte de arriba, con un flow layout. Le agregamos el JText area. Al JText area tiene un borde de color gris de tamaño 1 y se lo agregamos al panel visor. Entonces ya tenemos dividido, tenemos digamos el panel numérico y ahora tenemos el panel visor, tenemos ambos lados. Lo que nos hace falta ahora es construir todo
todos los elementos en uno solo. En ese caso, agregárselos a la ventana con la cual vamos a trabajar. Pero eso lo vamos a terminar en el centro de cómputo. Vamos a ir para el centro de cómputo y vamos a terminar de hacer esa parte allá abajo.